puede componer los dispositivos hacia adelante, hacia atrás. Perfecto. Buenas noches, amigos. Bueno, para mí es un placer estar en este diplomado para abordar dos temas de importancia significativa dentro de la gestión pública. Uno tiene que ver con la distribución de los recursos públicos hacia los gastos corrientes, hacia los gastos de capital, vale decir, presupuesto público, y lo otro tiene que ver con la temática de los proyectos de inversión, vale decir, todos los recursos públicos que se van a destinar a crear, ampliar, modernizar, incrementar la capacidad instalada de producción de bienes o de prestación de servicios, vale decir, inversión pública, SNIC. Esos son los dos temas genéricos que vamos a abordar. Evidentemente que ambos temas tienen muchas aristas y son temas bastante grandes. Entonces vamos a tratar de sintetizar o abordar aquellos aspectos que pueden ser de mayor interés para ustedes. ¿De acuerdo? Creo que podemos comenzar. Primero vamos a abordar el tema del presupuesto público. Vamos a hablar algo desde el punto de vista conceptual, a ver, para entender de una manera más clara o didáctica lo que es presupuesto público, los ámbitos en que se explica el presupuesto público, como también hablar de los presupuestos de las instituciones, ¿no? Haciendo una diferenciación entre lo que es presupuesto general de la República con los presupuestos de las entidades públicas, para decir, de las organizaciones que forman parte del sector público peruano. También vamos a hablar sobre los presupuestos participativos, de igual manera el proceso presupuestario, que vendría a ser el ciclo de lo que debe seguirse en un presupuesto. Y por último vamos a abordar todo lo referente al presupuesto general de la República actual, sus diferenciaciones o sus diferencias con respecto a los años anteriores y la forma peculiar en cómo se distribuyen los recursos públicos en el país. Eso es lo que vamos a abordar en el tema del presupuesto público, para después pasar al tema de inversión pública o de SNIC. Presupuesto público. Cuando hablamos de presupuesto público, generalmente asociamos a dos documentos. Uno, el presupuesto público general, que es el que de alguna u otra manera plasma toda una serie de vaticinios con respecto a los ingresos y gastos o egresos públicos a nivel de todo el país, a nivel de todo el Estado. Y otro que tiene que ver con la connotación del presupuesto público que manejan cada entidad pública, cada organismo o institución pública. Acá tenemos dos definiciones que de alguna u otra manera nos reflejan lo que les estoy mencionando. La primera hace alusión de que el presupuesto público es un instrumento de programación. Vale decir, cuando hablamos de programación significa que vamos a programar a través de un calendario, ¿no? Recursos financieros que se van a traducir en logros económicos, sociales, financieros que posibilitan al Estado el cumplimiento de sus funciones, de todas las funciones clásicas o convencionales que tiene todo Estado. Ese mecanismo a través del cual todos los organismos públicos, vale decir del Estado, asignan racionalmente los recursos públicos que manejan para alcanzar sus objetivos. Esa es una definición clásica de lo que es presupuesto. También, cuando hablamos de presupuesto ya asociado a las instituciones, mencionamos que constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades, en este caso públicas, lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional. Vale decir, el plan que les permite resumir todos los proyectos y actividades que van a hacer en un año en especial. Muy bien, el presupuesto, en este caso, vendría a ser la versión financiera, ¿no? ¿Cómo se puede traducir ese plan operativo en cuanto a recursos? Entonces se dice comúnmente que el presupuesto es la versión financiera del POI, del Plan Operativo Institucional. Es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos que van a atenderse durante un año fiscal por cada una de las entidades que conforman el gran sector público del Estado peruano. Y también refleja los ingresos que van a permitir financiar esos gastos, ¿no? Entonces son dos definiciones o conceptos de lo que es presupuesto público que creo que son pertinentes. Ya centrándonos específicamente al presupuesto general de la República. Cuando hablamos del presupuesto general de la República estamos hablando del presupuesto de todo el Estado peruano.
no el presupuesto individual de las entidades públicas, o de cada una de las entidades públicas, sino el presupuesto consolidado, el presupuesto de todo el Estado peruano. Entonces decimos que el presupuesto general de la República puede ser definido como un documento mediante el cual se materializa una serie sistematizada de vaticinios, ¿no? Cuando hablamos de vaticinios estamos hablando de supuestos, evidentemente, ¿no? Supuestos de ocurrencia de determinados ingresos y gastos de todo el sector público del país para un periodo determinado, en este caso para un año, porque el presupuesto general de la República en el país es anual. Entonces, en ese documento se materializa, digamos, un conjunto de vaticinios o supuestos que van a generarse en el año con respecto a ingresos y gastos públicos. Sin embargo, la importancia del presupuesto público es extraordinaria, ¿no? Porque es la base del ordenamiento fiscal del Estado. Vale decir, la forma como el Estado va a gravar a las personas naturales y jurídicas para financiar todas las actividades que va a realizar el Estado. Entonces es una manera de darnos cuenta cuál es el rumbo o el tipo de política en buena cuenta económica que tiene un gobierno determinado, ¿no? Porque vamos a ver ahí cuál va a ser la atención que va a tener, sobre todo, vuelvo a repetir, en las personas naturales y jurídicas, cómo van a afectarlas. También es al mismo tiempo la garantía de la ciudadanía de lo que da y lograr en términos tributarios el financiamiento del Estado, teniendo como contrapartida la realización de obras y la producción o prestación de bienes y servicios públicos. En otras palabras, en el presupuesto se va a reflejar, por un lado, todo lo que va a significar todos los proyectos que se van a ejecutar a lo largo de un año calendario, todas las actividades que van a permitir operar y mantener el aparato público. Bueno, y por otro lado, vamos a tener la forma como se van a financiar, ¿no?, estas actividades, estos proyectos de inversión, estas actividades corrientes de operación y mantenimiento, ¿no?, que vendrán a ser los ingresos. Y mayormente los ingresos públicos descansan en los tributos, sean directos o sean indirectos. También, en este caso, ya dejando de lado el presupuesto general de la República, concentrémonos específicamente a los presupuestos de cada entidad pública, cada institución, un ministerio, un gobierno regional, una municipalidad, un organismo público descentralizado, manejan presupuestos institucionales, que deberían hacer las versiones financieras, como ya lo mencioné, de los planes operativos institucionales. Cuando hablamos del presupuesto general de la República, hablamos a nivel de todo el sector público. Cuando hablamos del presupuesto institucional, estamos hablando del presupuesto que maneja cada entidad pública de manera particular. Entonces, en otras palabras, se va a presentar ahí la previsión de los ingresos y gastos de cada entidad pública. Todos los gastos que va a realizar en términos de proyectos, actividades de operación y mantenimiento, cada institución pública dentro del fuero de sus competencias, dentro del ámbito de sus competencias. Y también todos los ingresos que va a captar para financiar dichos gastos. Otro concepto asociado al presupuesto público, o otro tipo de presupuesto, presupuestos participativos. Algunos de ustedes quizás deben haber escuchado lo que son presupuestos participativos. Cuando hablamos de presupuestos participativos, estamos hablando de documentos donde se plasma la priorización del gasto de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Priorización del gasto destinado a obras o a proyectos de inversión. Se denomina presupuesto participativo porque, de acuerdo a la ley o a las normas legales pertinentes, el presupuesto debe hacerse con concurso de la sociedad civil organizada dentro de cada región, cada provincia o cada distrito. Entonces, juntos, en este caso los representantes del gobierno regional o de las municipalidades, juntos con la sociedad civil organizada, aprueban un conjunto de obras o de proyectos de inversión que se van a realizar al siguiente año de su aprobación. Se llama participativo porque se permite casualmente la participación de la sociedad civil organizada. Y en la práctica también no solamente es participativo, sino es concertado, porque se concerta con los agentes participantes la aprobación de ese presupuesto participativo. En los presupuestos participativos intervienen
caso de los presupuestos participativos de las regiones, interviene el presidente regional o su representante, intervienen los consejeros regionales, intervienen los alcaldes de la región, ¿de acuerdo? De cada región, en este caso los alcaldes provinciales de cada región. Y la sociedad civil organizada, estamos hablando de organizaciones sociales de base o empresas, micro, pequeñas, grandes empresas, estamos hablando también de ONGs, toda la sociedad civil organizada, ¿no? Entonces se nombran sus representantes de la sociedad civil organizada y conjuntamente con las autoridades que he mencionado son los que conforman los agentes participantes, que son los que van a decidir sobre el presupuesto participativo de la región. En el caso de una municipalidad, en el caso de una provincia, interviene el alcalde provincial, su representante o su representante, los regidores de la provincia, en este caso la municipalidad provincial, los alcaldes distritales de esa provincia y los representantes de la sociedad civil de alcance provincial. Y de la misma manera en el caso de un distrito, los presupuestos participativos de un distrito o de cada distrito se determinan o se aprueban formando parte de los agentes participantes, el alcalde distrital o su representante, los regidores distritales, los alcaldes de los centros poblados y los representantes de la sociedad civil de alcance distrital. Ellos son los que definen los presupuestos participativos. Vuelvo a repetir, el presupuesto participativo vendría a ser una relación priorizada, jerarquizada de proyectos que se van a realizar en una región, en una provincia o en un distrito. Son conducidos por los gobiernos regionales, en el caso de las regiones, por las municipalidades provinciales, en el caso de las provincias, y las municipalidades distritales, en el caso de los distritos. Presupuestos participativos. Otro tema importante, proceso presupuestario o proceso presupuestal. El proceso presupuestario o presupuestal tiene que ver con el ciclo que debe seguir el presupuesto público, sea presupuesto general de la República o sea presupuesto institucional. ¿Cuál es el ciclo que se sigue? Conlleva 5 grandes etapas o fases. La primera, la programación; la segunda, la formulación; la tercera, la aprobación; la cuarta, la ejecución; y la quinta, la elaboración. Y este es un ciclo, digamos, que se retroalimenta. Vale decir que cada año se supone, en base a la última fase, y estamos en condiciones de reiniciar un nuevo ciclo. Anualmente se debe dar. Cuando hablamos de programación, es básicamente definir los tipos de intervenciones que se van a hacer y que se van a plasmar en el presupuesto. Cuando hablamos de intervenciones coherentes, estamos hablando, ¿qué vamos a hacer? Proyectos, vale decir gastos de inversión, vamos a realizar gastos de inversión, o vamos a hacer actividades de operación y mantenimiento del sector público, del aparato público, por ejemplo. Muy bien, hay que definir que se determinen intervenciones coherentes para gastos de capital o gastos corrientes. Se programa, es lo que se define como programación presupuestal. Después ya viene la formulación, que es básicamente presupuestar los productos y actividades que se van a realizar. Vale decir, los recursos financieros que se van a emplear para realizar todos los proyectos, todas las actividades que vamos a contemplar en un año determinado. Aprobación. Lo hemos formulado muy bien, falta aprobarlos. Cuando hablamos de aprobar, ya tiene un mecanismo también legal, ¿no? O sea, una forma legal para aprobar formalmente el presupuesto. Eso involucra orientar hacia discusión de prioridades en la asignación presupuestal. Para decir cuáles van a ser las prioridades que se van a dar en el presupuesto, qué tipo de gastos van a ser los más importantes, qué tipo de ingresos van a ser los más relevantes. La ejecución. Hay que darle, hay que ejecutar ya los recursos aprobados, el presupuesto aprobado, hay que ejecutarlo. Y eso conlleva una eficiencia técnica a la hora de ejecutar los gastos, a la hora de ejecutar los ingresos, o los ingresos y los gastos. Y por último, hay que hacer una evaluación. Y bajo el enfoque de la gestión por resultados, la evaluación involucra rendición de cuentas hacia la ciudadanía y aprendizaje, evidentemente,
de todo lo que se ha realizado. Por eso que estábamos hablando que este proceso presupuestario que se hace en un año determinado va a ayudar a que se haga mejor el año subsiguiente, dentro de la lógica de lo que es la gestión pública por resultados. Muy bien. Ahora vamos a ocuparnos de hablar del presupuesto general de la República actual, del año 2013. Pero antes me gustaría escucharlos si tienen alguna inquietud de lo que hemos abordado así rápidamente, de algunos conceptos vinculados al presupuesto. A ver, amigo. Los presupuestos participativos, ¿qué nivel de cumplimiento tienen? O sea, ¿qué tanto obligan los presupuestos participativos al ente gubernamental correspondiente? Por ejemplo, en un determinado distrito se elabora una privatización de determinados proyectos. Sin embargo, el Consejo que ha participado en la votación del presupuesto participativo resulta que comienza a ejecutar la obra número 5 en lugar de ejecutar el proyecto número 1. Ya. ¿No? Está excelente la pregunta. Y luego, un día anterior, un paso anterior, las decisiones en los presupuestos participativos no se dan por consenso y tampoco por mayoría necesariamente. Solamente yo creo que se compulsa el sentido de la sociedad civil organizada, pero más allá no le veo una percepción de que no hay una real, digamos, Concertación. Muy bien, empecemos por la primera pregunta. En el presupuesto participativo, como había mencionado, se priorizan o se deciden la prioridad en la ejecución de proyectos, o lo que se va a ejecutar, un listado de proyectos que se va a ejecutar en el año siguiente del año de su aprobación. Muy bien, entonces el gobierno regional o la municipalidad tiene la obligación de incorporar esa priorización en su presupuesto institucional. Tiene la obligación desde el punto de vista formal, pero tiene que cumplirlas cabalmente en la medida que los proyectos priorizados cuenten con todos los elementos técnicos para hacerlo. Me explico mejor. Estamos en San Isidro. Muy bien, vamos a agarrar el ejemplo de San Isidro. En San Isidro hay un proceso participativo. Entonces los vecinos, conjuntamente con las autoridades o los representantes de las autoridades elegidas, deciden o aprueban un presupuesto participativo. Vamos a suponer que sean 10 obras o proyectos los que han aprobado en base a un monto presupuestal, digamos, estimado, o sea, un monto estimado de recursos. Me explico mejor, para ser más directo. El alcalde de San Isidro tiene la obligación de poner a disposición de los agentes participantes en el proceso participativo de un estimado de los recursos que van a destinarse para obras o para proyectos. Vamos a suponer que sean 50 millones de soles. Esa determinación de ese estimado lo tiene que hacer de acuerdo a criterios también técnicos legales preestablecidos. Muy bien, destina, mejor dicho, programa 50 millones de soles. ¿De acuerdo? Todos los vecinos debidamente organizados y acreditados en el proceso participativo conjuntamente con las autoridades deciden sobre el destino de esos 50 millones de soles. Y vamos a suponer que han decidido 10 obras, 10 proyectos. Votan, 10 proyectos son los que van a ser priorizados, teniendo la prioridad uno, vamos a suponer la reparación de toda una pista, una remodelación de toda una pista, otro, la creación de un parque, vamos a suponer que sea la priorización. Y se estima también los valores que va a implicar el monto de inversión de cada proyecto. Muy bien. La municipalidad de San Isidro tiene la obligación de respetar esa priorización o esa jerarquía. Pero en la medida que esos proyectos priorizados cuenten con un estudio de inversión debidamente realizado. ¿Ok? Suponiendo que no cuenten, la municipalidad tiene la obligación de hacer los estudios de inversión que demuestren de que el proyecto va a ser viable, va a ser conveniente bajo las normas técnicas de la ley. Y además, para que revalide el monto estimado, vamos a suponer que estemos hablando de la construcción de un parque, y esa construcción del parque se ha estimado en el proceso participativo que vale 10 millones de soles.
Muy bien, se hace el estudio de preinversión pertinente y no vale 10 millones, sino vale 15. Entonces lo que trato de entender es lo siguiente, que el proceso participativo, el presupuesto participativo, digamos, debe respetarse, pero no necesariamente se respeta de una manera escrupulosa por cuestiones técnicas. Ahora bien, esa es una de las formas en que, o una de las razones por las cuales no necesariamente hay una correspondencia directa. También puede ser por razones políticas. Yo soy alcalde y digamos que por una obra que ha sido priorizada por un grupo opositor, representante entonces busco una serie de maneras, ¿no?, arropadas con un argumento técnico para obviar ese proyecto. Porque lo puedo congelar también. Yo puedo decir, oye, esta obra o este proyecto o esta idea de proyecto falta el estudio. Mando a mis técnicos que hagan el estudio. Pero digo, hazlo despacio, no lo hagas tan rápido. ¿No? Entonces puedo meter zancadillas para que eso ocurra. Eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es verdad. Entonces mucho tiene que ver la voluntad también política y los valores obviamente también del propio representante, sobre todo de alcalde, ¿no? Y obviamente el alcalde y sus funcionarios. Con respecto a lo segundo que tú mencionabas, el tema de la concertación. Generalmente en un proceso participativo, previamente a la discusión se adopta un reglamento y también se adoptan o se aprueban criterios que van a permitir la adopción, digamos, de los acuerdos. Me explico mejor. Por ejemplo, podemos poner 5 factores que van a ser los que van a determinar la prioridad de un proyecto. Un factor, el número de personas beneficiarias. Un factor. O sea, mejor dicho, si hay 20 propuestas, aquellas que tengan, las que beneficien al mayor número de personas van a tener un puntaje mayor. Otro, también puede ser la propuesta que tengan, que esté mejor hecha, vale decir que ya tenga un estudio de preinversión. Un factor también puede ser. Muy diferente es hablar de una idea de proyecto a presentar un proyecto con su estudio. ¿Ok? Otro factor también puede ser el monto. Se puede decir muy bien, un proyecto que no sea tan significativo en dinero, también puede tener un puntaje mayor. Otro factor también puede ser aquel proyecto que beneficie más a las personas más menesterosas del distrito, más pobres. En fin, esos criterios se toman de antemano y son los que van a permitir la aprobación bajo esos criterios de la jerarquización de los proyectos, que venía a ser el tamiz. Por eso que yo decía, en el sentido del espíritu, es participativo y concertado, pero en la medida que se respete ese espíritu. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud con respecto a lo que hemos hablado? Presupuesto público. ¿Otro está claro? ¿No? Decíamos que el presupuesto general de la República es el presupuesto consolidado de todo el sector financiero. Y el presupuesto institucional es el presupuesto público de cada institución, cada entidad pública. ¿De acuerdo? Eso creo que debemos dejarlo bien claro. Y también dijimos de que el proceso presupuestal o presupuestario, vale decir, el ciclo que sigue todo el presupuesto, se cumple tanto para el presupuesto general de la República como para el presupuesto institucional. O para cada presupuesto institucional, de acuerdo a las normas legales reguladoras. Muy bien, ahora vamos a ver el presupuesto general de la República del año actual, el que recientemente se aprobó. De acuerdo a ley, el presupuesto general de la República se debe aprobar a más tardar los últimos días del año, ¿no? Del año anterior en el cual se va a ejecutar, ¿no? Entonces estamos hablando que el presupuesto general de la República del año 2013 se ha aprobado en diciembre del año 2012. Y de manera concreta se dio el 3 de diciembre. Generalmente el presupuesto general de la República se aprueba mediante una ley especial que se denomina Ley General o Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal, en este caso es 2013. La ley que permite la aprobación del presupuesto va acompañada de otras 2 leyes
que son las leyes vinculadas a la ley de equilibrio financiero del presupuesto, que es una obligación también de acuerdo a la Constitución política del Perú también, de que el presupuesto debe demostrar que está equilibrado en sus ingresos y en sus egresos o gastos. Y también la ley de endeudamiento del sector público del sector público para el año fiscal 2013, que es en buena cuenta una norma que habla, que nos precisa los límites que va a tener el endeudamiento o de lo que se puede endeudar el Estado peruano y las entidades públicas, ¿no? Las normas para endeudarse. Muy bien, esas tres grandes normas son las que posibilitan el presupuesto de la República y todo lo que está correlacionado también a ello, ¿no? El propio presupuesto, el endeudamiento, el equilibrio, en fin. Ahora nos vamos a ocupar específicamente de analizar el presupuesto público del año 2013, el actual, resaltando sobre todo sus valores monetarios, los cambios que han habido con respecto al presupuesto anterior o anteriores y los pesos relativos de cada rubro, tanto de los ingresos como también de los egresos o gastos. Primera. A propósito, todos ustedes tienen también la separata, ¿no? Sí lo tienen, ¿no? Muy bien. Ustedes acá ven un cuadro un poco extraño. Acá tenemos el presupuesto general de la República. Sí, amigo. Al ser ahora presupuestos multianuales, ¿cómo se va a hacer? O sea, en el año 2013, lo que queda pasa inmediatamente, o sea, ya no va a ser que se retorna al sector público y se vuelve a hacer mitad de años, sino que queda en cabeza de cada entidad del presupuesto de todos los años, 2013, 2014, 2015. Ya, no te he entendido la pregunta. ¿A qué te refieres? Estamos viendo la referencia que ahora va a ser el presupuesto multianual, el objetivo anterior. A ver. No, en este caso, para ello se han utilizado como fuentes las leyes del presupuesto del sector público de cada año, mejor dicho, del año 2005 a 2013. Este es el periodo. Y sus anexos. Y el marco macroeconómico multianual, 2013-2015. Porque tengo entendido que ahora se va a manejar justamente dando los presupuestos para todos los años, se va a asignar siempre de manera anual. No, se sigue designando de manera anual, pero todo para aclarar mejor la idea. Los presupuestos se tienen que manejar también dentro del sector público, tomando como base los distintos instrumentos de planeamiento. En rigor, el presupuesto público también es un instrumento de planeamiento. Se le llama de planeamiento porque nos va a permitir planear el futuro, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, el presupuesto nos permite prever el futuro, plantear el futuro, escenarios futuros. Hay 4 instrumentos de planeamiento, tanto en el sector público como en el sector privado: el plan, el programa, el proyecto y el presupuesto. El plan es el documento marco, ¿no? Y macro es el documento, digamos, orientador de todo lo que se va a hacer en una comunidad, país, región, provincia, distrito o una institución, ministerio, organismo público centralizado, municipalidad, gobierno regional. El plan es el documento marco. Muy bien. El plan es el que permite ver hacia dónde queremos llegar en el futuro, en un futuro determinado. Muy bien, ¿cómo queremos vernos como país para el año 2021, por ejemplo? Un plan permite visualizar el escenario para el año 2021. El macro objetivo, la visión futura. También nos permite diseñar los objetivos a alcanzar, estratégicos, para el 2021, poniendo esos horizontes. Lo que vamos a hacer como grandes proyectos, grandes actividades para alcanzar esa visión. El plan. Muy bien. Pero el plan no es el único instrumento de planeamiento dentro del sector público o del sector privado. En el sector privado también se manejan planes. También existen los programas. Los programas también son instrumentos de planeamiento, pero no totalizadores a nivel de toda una institución o de todo un país.
o de toda una comunidad. Los programas se trabajan generalmente por áreas temáticas o sectores. Por ejemplo, programa de desarrollo del sector agricultura. En otras palabras, es un instrumento de planeamiento que se aplica a un sector, agricultura. ¿No? Entonces, los programas generalmente planifican en función de áreas temáticas o sectores. Instrumento de planeamiento, programas. Tercer instrumento de planeamiento, proyectos de inversión. Los proyectos de inversión se ocupan específicamente de un problema específico. Un problema específico. Y los proyectos, en buena cuenta, planean lo que se va a hacer para resolver un problema específico, que va a involucrar crear, ampliar, modernizar, incrementar capacidad de producción de bienes públicos o capacidad de prestación de servicios públicos. Un proyecto. Por ejemplo, un proyecto que tenga que ver para resolver el problema de enfermedades transmisibles por el agua. Vamos a suponer que se dé en Hualcán. Hay un grupo, una población que padece de enfermedades transmisibles por el agua. Tiene problemas de ronchas en la piel, problemas diarreicos. La municipalidad quizás de Ate, donde pertenece Hualcán, decide hacer un proyecto para solucionar ese problema. Un proyecto de inversión. Entonces va a hacer todo un estudio de preinversión, todo un plan materializado en el proyecto, me refiero, toda una actividad de planeamiento que va a permitir solucionar ese problema. Un proyecto de inversión. Se ocupa específicamente de un problema. Es un instrumento de planeamiento para ocuparse de un problema y solucionarlo. Muy bien, pero el proyecto no solamente debe mirar, en este caso, el problema del volcán específico de las enfermedades transmisibles por el agua, sino tiene que ver también toda la problemática del volcán. En otras palabras, el proyecto tiene que asentarse dentro de un plan de desarrollo. Y ahí viene la relación. Un proyecto tiene que asentarse dentro de un plan y también dentro de programas. Por ejemplo, ATE tiene un plan de desarrollo para todo el distrito de ATE. Un plan de desarrollo que se divide en programas de desarrollo. Programa de desarrollo, por ejemplo, a nivel de desarrollo urbano, a nivel de desarrollo social, programas. El plan de ATE se desagrega en programas y los programas se desagregan en proyectos. Y ese proyecto, por ejemplo, para combatir las enfermedades transmisibles por el agua, sería un proyecto dentro del programa de desarrollo social de ATE. Y ese programa de desarrollo social forma parte del plan de desarrollo de ATE. Muy bien. Y acá aterriza. ¿El presupuesto qué cosa es? El presupuesto vendría a ser el instrumento transversal de planeamiento. Todo plan debe tener un presupuesto. El plan de desarrollo de ATE, un presupuesto. Presupuesto del plan de desarrollo de ATE. Todo programa debe tener un presupuesto. Programa de desarrollo social de ATE debe tener un presupuesto. Presupuesto de programas de desarrollo social de ATE. Y por último, todo proyecto debe tener un presupuesto. Proyecto de inversión para combatir las enfermedades transmisibles por el agua en ATE debe tener un presupuesto de proyectos. Entonces, ya aterrizando y dando respuesta a la mía, los presupuestos también tienen que ir en consonancia con los planes, programas y proyectos. Ahora, en el Perú, los presupuestos públicos, el presupuesto institucional, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, debe ir en consonancia también con el plan de desarrollo del sector de defensa. ¿De acuerdo? Y debe ir en consonancia con el plan de desarrollo nacional. Todo tiene que estar debidamente atado. Y con el plan operativo del sector de defensa o del Ministerio de Defensa. Entonces, también se dice que el presupuesto, todos los presupuestos son anuales, no son multianuales. Pero obligación hay que hacer presupuestos anuales, no multianuales. ¿De acuerdo? Lo que sí a veces existe, y lo podemos confundir, es que a veces se habla de presupuesto multianual de inversiones, es otra cosa. Pero los presupuestos institucionales, como el presupuesto general de la República, son anuales. Otra cosa importante que lo puse acá en la nota a pie de página. El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, por obligación, tiene que hacer también previsiones
con respecto a la economía del país, periódicamente. ¿Y estas previsiones cómo se traducen? ¿Cuál es el estimado del MEF de lo que va a ser el nivel de inflación en los próximos 4 o 5 años en el país peruano? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio en los 4 o 5 años próximos en el país? ¿Cuál va a ser el Producto Bruto Interno en los próximos 4 o 5 años? Por obligación, el MEF tiene que sacar publicaciones técnicas donde se plasmen esas estimaciones o proyecciones. Esa publicación técnica se denomina marco macroeconómico multianual. ¿Ok? Y el MEF, de hace varios años, está sacando marcos macroeconómicos multianuales por 3 años. El último y el vigente es el que figura ahí, 2013 a 2015. Marco macroeconómico multianual. ¿Y ese marco macroeconómico para qué sirve? Para que todas las entidades públicas y privadas del país tomen en cuenta las previsiones oficiales de cómo evoluciona nuestra economía a la hora de hacer sus planes, sus programas, sus proyectos. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una idea de cuánto va a estar el tipo de cambio del año 2015. Puedo tener una idea. Y esa idea que yo tengo la puedo plasmar en un proyecto que yo haga para el sector público. Muy bien. Pero mi idea es particular, mi opinión es personal, no es oficial del Estado peruano. ¿No? Lo que vale en este caso es la previsión o el supuesto que va a ser el MEF, que es la entidad pública autorizada para hacer ese vaticinio, esa presunción oficial. Entonces el tipo de cambio que yo voy a utilizar para hacer mis cálculos no es el que a mí se me ocurra, sino es el que voy a utilizar, el que voy a emplear, el supuesto que voy a emplear oficial, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y dónde obtengo esa información? Del marco macroeconómico multianual. Entonces, generalmente en el país, desde hace algunos años, el MEF saca 2 versiones o 2 marcos macroeconómicos multianuales. Uno lo hace generalmente a inicios de año y otro lo hace más o menos entre agosto y septiembre de cada año. El marco macroeconómico actual, voy a repetir, es el año del multianual 2013-2015. A la otra versión, que probablemente va a salir en agosto de este año, se denomina marco macroeconómico revisado multianual. ¿De acuerdo? Entonces, todos los que trabajan en planes, programas y proyectos del sector público y presupuestos tienen que trabajar también con un marco macroeconómico multianual, que es casualmente, el que publica periódicamente el MEF. Este marco macroeconómico se aprueba en sesión de ministros, del Consejo de Ministros, y por obligación debe ser publicado en el portal de transparencia del MEF. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va la cosa. Los presupuestos formalmente se elaboran y se aprueban anualmente. No hay presupuestos bianuales. Antes había, ahora ya no hay en el país. Estoy hablando de antes, hace 30 o 50 años, quizás más. Bueno, ahora sí creo que podemos ir al análisis, ¿no? Del presupuesto. Ya, acá tenemos el cuadro. Acá se nos presenta la evolución del presupuesto general de la República desde el año 2005 al 2012. Entonces acá tenemos todos los años. Acá está el valor del presupuesto de la República de todos estos años, del año 2005 hasta el 2013, perdón. Lo que figura con rojo es el año actual, el año 2013. Acá tenemos las variaciones monetarias anuales. ¿Qué le llamamos variaciones? Los cambios, pues. ¿Cuánto ha crecido año a año? ¿O ha decrecido el presupuesto? Año a año en valores monetarios, en soles. Acá, ¿cuánto ha crecido o decrecido anualmente en porcentajes? Este es el porcentaje, por eso le llamamos variaciones relativas, porcentajes. Y este es los valores del Producto Bruto Interno en miles de millones de soles. Y este es el porcentaje del presupuesto general de la República en relación al PIB. ¿De acuerdo? Los valores ahí son constantes. No, estos son valores corrientes. Valores corrientes. Está buena la pregunta.
está buena el comentario. Estos son valores corrientes, no son valores reales. Para convertir valores corrientes a valores reales hay que deflactarlo, como se dice. No, en este caso son valores corrientes. Pero una manera de comparar, digamos, los valores del año 2005 con los valores de 2013 es determinando su peso con respecto al PBI, por ejemplo. Una manera de darnos cuenta de poner una base más o menos uniforme para comparar. Bien, primera reflexión. ¿Cuánto es el presupuesto actual? El presupuesto actual en el país alcanza los 108.418 miles de millones de soles. 108.418 miles de millones de soles. ¿Ok? Que es aparentemente cualquier cantidad de plata. Muy bien. Este año el presupuesto ha crecido de una manera significativa. Ha crecido 13.49% con respecto al año anterior. En soles significa que 12.884 miles de millones son los que ha crecido el presupuesto con respecto al año anterior. Este porcentaje de crecimiento ha sido uno de los más altos de todo el periodo analizado, de los últimos 3, 6, 9 años. ¿No? Sin embargo, en el año 2007 creció más el presupuesto, creció un 21%. En el año 2008 creció un 15%. ¿No? Es el tercer año de toda esta serie en que el presupuesto crece más. Entonces, primera reflexión, ¿por qué ha crecido tanto el presupuesto? Porque obviamente los recursos públicos en general todavía se está viviendo un boom, ¿no? Todavía se está viviendo un boom. Mayores recursos públicos por la tributación, mayormente directa, ¿no? Y también, ¿qué ocurrencia? En los últimos años también ha crecido la tributación indirecta. Muy bien. Entonces, el presupuesto ha crecido de una manera significativa. En todos los años analizados, solamente hay casos de 2 años, del año 2006 y sobre todo el 2009, en que el presupuesto creció ligeramente, modestamente, que casualmente los años en que se preveía la gran crisis o que se daba la gran crisis internacional. Crisis internacionales afectan al país. Hay una retracción también en las inversiones, una retracción en los ingresos públicos, ¿no? Pero en el país, en el Perú en realidad no afectó tanto como en otros países. Muy bien. En términos de su peso con respecto al Producto Bruto Interno, en la actualidad el presupuesto representa el 18.8% del total del valor total de los bienes y servicios que se producen o que se estiman producir en el año 2013. Este es un estimado. El Producto Bruto Interno del país se estima que va a alcanzar los 574.000 millones de nuevos soles para el año 2013. Esa es una estimación del MEF, ¿no? En otras palabras, va a seguir creciendo el PIB de una manera significativa. Se prevé. Y no solamente lo prevé el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo prevén también entidades públicas internacionales como el propio Fondo Monetario Internacional, CEPAL y también entidades privadas, ¿no?, que también estiman un crecimiento significativo de nuestra economía. A nivel latinoamericano, el ritmo de crecimiento de Perú pues está entre los primeros, entre los 3, 4 primeros a nivel latinoamericano hace varios años. Debo repetir, el presupuesto en términos del PIB representa el 18.8%. Sin embargo, no es el año en el cual tenía más peso el presupuesto, porque el año en el que tenía más peso es el año 2008, que alcanzó el 19.1%, ¿no? Pero también está entre los años en que alcanzó más peso. Pero en términos generales está entre 18 y 19% del PIB. Bueno, entonces se supone, ya sintetizando, que el sector público, o el país, representado en este caso por el sector público, cuenta con mayores recursos, ¿no?, para realizar la ingente cantidad de obras o proyectos que se requieren. Entonces, primera cosa importante para la reflexión. Pues,
cómo se distribuye la torta presupuestal, en otras palabras. Una manera de ver cómo se distribuye también por niveles de gobierno. El sector público en el Perú se divide por 3 ámbitos o niveles de gobierno, ¿no? Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Cuando hablamos de gobierno nacional estamos hablando de las instituciones que forman parte de los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. También cuando hablamos de gobierno nacional estamos hablando de las instituciones que forman parte o los organismos constitucionales autónomos forman parte del gobierno nacional. Cuando hablamos de gobierno nacional también estamos hablando ya de manera particular dentro del poder ejecutivo, estamos hablando de los ministerios, ¿no? Presidencia de la República, los ministerios, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de los organismos públicos descentralizados que están adscritos a ministerios, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de la Asamblea Nacional de Rectores y las universidades del país, públicas. Todo eso configura el gobierno nacional. ¿De acuerdo? Todas las instituciones, digamos, que forman parte del gobierno nacional. Cuando hablamos de los gobiernos regionales, estamos hablando del conjunto de los gobiernos regionales del país, que son 26 gobiernos regionales. ¿No? 26 gobiernos regionales. Son 26 porque el Callao, como provincia constitucional, también es un gobierno regional a la vez. Y también Lima, el departamento de Lima, tiene 2 gobiernos regionales. ¿De acuerdo? La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene 2 estatus, un estatus como municipalidad y otro estatus como gobierno regional. Y las restantes provincias del departamento de Lima, dejando de lado Lima propiamente, forman parte de un gobierno regional, el gobierno regional de Lima provincia, como se lo conoce. Entonces hay 26 gobiernos regionales. Bueno, acá está reflejado también el presupuesto total de los gobiernos regionales, de los 26 gobiernos regionales. Cuando hablamos de gobierno local estamos hablando del conjunto de municipalidades provinciales y distritales del país, ¿no? Porque las municipalidades vendrían a ser las versiones institucionales de los gobiernos locales, ¿no? ¿Cuántas municipalidades hay en el país? ¿No? Se supone que hay 1837 más o menos, aproximadamente, ¿no? Entre municipalidades provinciales y distritales en el país. Bueno, entonces acá también está estimado el presupuesto de todo ese conjunto de municipalidades. Bueno, acá tenemos 5 años, los últimos 5 años. El presupuesto del total de la República, como ya dijimos, asciende a 108.418 millones de soles. Muy bien. De este total, en el año 2013, cerca del 67% corresponde al gobierno nacional. Vale decir, a instituciones que forman parte del gobierno nacional. Con pesos relativos casi similares, tenemos el conjunto de los gobiernos regionales, 16%, y 17%, poquito más, el conjunto de municipalidades del país. Pero ¿qué es lo importante resaltar acá? ¿Cómo ha ido cambiando? No tenemos los años anteriores, pero del año 2002 se gestó en el Perú, se ha ido gestando un proceso de descentralización de los recursos. Descentralización de los recursos. ¿De acuerdo? En el año 2002 aproximadamente el gobierno nacional concentraba el 80% de los recursos del presupuesto. O sea, las entidades del gobierno nacional. En la actualidad llega al 67%. Si comparamos del año 2002 hasta el presente, ha habido un proceso de descentralización de los recursos hacia los gobiernos subnacionales. Le llamamos gobiernos subnacionales a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Sin embargo, en años como el 2010, sobre todo, se operó algo totalmente diferente a la tendencia histórica. Crecieron los recursos, o más crecieron los recursos públicos destinados al gobierno nacional. Creció del 65.51% de peso al 72.02%. Después bajó y bajó.
Entonces, acá hubo un punto de quiebre en buena cuenta dentro de todo el proceso que involucraba que la torta presupuestal cada vez menos la manejaba el gobierno nacional. Los gobiernos regionales en la actualidad concentran el 16% del presupuesto público de la República, y las municipalidades concentran también un porcentaje muy parecido, 17%. Sin embargo, de toda la serie de años analizada, el porcentaje más alto se alcanzó en el 2009. En otras palabras, es cierto que ha crecido el presupuesto público en este año, ¿no? Es cierto que ha crecido, pero podríamos mencionar que porcentualmente ha crecido un poquito más, porcentualmente, en cuanto a peso, para el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, el presupuesto general de la República le asigna alrededor de 72.635 millones de nuevos soles al gobierno nacional, mientras que los gobiernos regionales en su conjunto representan 17.634 millones, redondeando, y la totalidad de gobiernos locales 18.150, ¿no? Redondeando, 18.150 millones. Es importante también saber eso. A veces equivocadamente se ha escuchado a algunos parlamentarios o políticos un tanto desinformados que el presupuesto de la República está mayormente concentrado en los gobiernos regionales y locales. Es mentira. Todavía el gobierno nacional es el que mantiene la mayor cantidad de recursos públicos. Estamos hablando 67%. ¿De acuerdo? 67%, vale decir 33% lo manejan las municipalidades y los gobiernos regionales. Solamente 33%. Por si acaso. Es bueno aclarar eso. Muy bien. Otra manera de ver cómo está distribuido el presupuesto público. Del presupuesto público, muy bien, ¿qué más, qué se destina más? ¿Hacia el gasto corriente o hacia el gasto de capital? El gasto corriente es el gasto que nos permite mantener el sector público. Mantener el sector público, ¿no? Mantener lo que significa pagarle al personal, sueldos y salarios, comprar los bienes y servicios que nos van a permitir operar y mantener el aparato público. Gastos corrientes. En oposición con eso hay otro tipo de gastos que son destinados a inversiones, no para mantener el aparato público, sino para incrementar el aparato público, para mejorar el aparato público, para ampliar la capacidad de prestación de servicios públicos. Todo eso conlleva en buena cuenta los gastos destinados a la inversión o gastos de capital. Y hay un tercer rubro dentro del presupuesto público, es el rubro destinado a los gastos o al pago de la deuda pública, interna y externa, servicio de la deuda pública. Cuando hablamos de servicio de la deuda pública estamos hablando las amortizaciones, vale decir las devoluciones que tenemos que hacer por algo que el Estado ha contraído deuda, y los intereses o los gastos financieros. Cuando hablamos de servicio de deuda, involucra, vuelvo a repetir, dos rubros a su vez, o subrubros: amortizaciones de deuda y pago de intereses o gastos financieros. Muy bien. Concentrémonos en el cuadro acá. En el 2013, del presupuesto total, el 64% redondeando va para gastos corrientes y solamente 28% para gastos de capital. Vale decir, por cada sol del sector público, ¿no? Por cada sol del sector público, que maneja el sector público como presupuesto, 64 céntimos van para gasto corriente y solamente 28 van para gasto de capital, o para obras, o para proyectos. Y también otra cosa digna de destacar: antes el servicio de la deuda era significativo en peso en el sector público, en el presupuesto del sector público. Ahora no es tanto. Estamos hablando de 8.22%. Vale decir, la deuda externa, el pago por la deuda externa y la deuda interna que tiene el sector público se ha reducido
Y esta es una tendencia que viene de años anteriores al año 2009. Pero para tener más o menos un referente, en el año 2009 representaba 12.76 del presupuesto de la República, 12.90 en el año subsiguiente. Pero en este año representa tan solo el 8.22%. Eso es bueno, porque en buena cuenta tenemos menos o tenemos más recursos disponibles para atender gastos de capital y gastos corrientes. Eso es bueno. En buena cuenta también la mejora que se han dado en las finanzas públicas ha permitido prepagar la deuda, ¿no? Entonces ahorita el servicio que tenemos por pago ha disminuido considerablemente. Entonces, vuelvo a repetir, la principal conclusión de la lectura de este cuadro es que el sector público, el presupuesto del Estado peruano mayormente se destina a atender gastos de operación y mantenimiento, va a decir gastos corrientes, en desmedio de los gastos de capital. ¿Seguro? Sí, dime. Pero hay una tendencia, ¿no? Yo recuerdo que de a pocos, pero cada vez se gasta más en capital, gasto de capital que es lo relevante. ¿Está bien? Y la tendencia en gastos corrientes es la misma, el último quinquenio, digamos. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estamos ahorrando por servicios de la deuda no está yendo al incremento de la burocracia, del aparato burocrático del Estado, sino se está orientando hacia el gasto de capital. Está bien. ¿Está bien? Esa es una lectura adecuada. Eso es bueno, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, vamos a ver de que esos recursos que se liberan mayormente son los que manejan las municipalidades. Aunque parezca mentira. Como más adelante lo vamos a ver. Es cierto lo que dice Alberto, ¿no? Digamos, el hecho que haya bajado el peso del servicio de la deuda ha permitido liberar recursos que no tanto están yendo para gastos de corrientes o para atender gastos corrientes, sino gastos de capital, para decir proyectos, ¿no? Eso es importante. La idea es de que el presupuesto esté más balanceado. Lo óptimo sería un 50-50 entre gastos corrientes y gastos de capital, cada uno. Y obviamente 45 cada uno y el saldo para el servicio de la deuda. Sí, amigo. ¿Quién establece por qué momento las instituciones toman conocimiento de cuál es su límite para poder presupuestar? O sea, tengo que presentar yo soy la municipalidad de Quisquicanchis, y tengo que presentar mi presupuesto, llevarlo a la provincial, y la provincial tiene que llevarlo al MEP para que el MEP lo consolide dentro del gran presupuesto nacional. Pero yo como Quisquicanchis puedo decir que yo necesito una determinada cifra, que es una determinada cifra que yo he concebido porque quiero dar trabajo pues a 800.000 personas de las 900.000 que hay en mi ciudad. Pero como eso es ilógico, tiene que haber alguien que ya ha fijado los lineamientos que son los máximos de gasto corriente y lo mínimo que debe haber en gasto de capital, porque el empleo sería un patrimonio. O sea, ¿quiénes y en qué momento las instituciones toman conocimiento de cómo tienen que armar su pedazo de torta? Claro. Bueno, casualmente para que armen su pedazo de torta, como bien lo graficaba, se requieren las propias previsiones que da el MEF a cada municipalidad o a cada entidad pública. Por ejemplo, casi todas la gran parte de las municipalidades del país dependen de transferencias del gobierno nacional. Entonces, de alguna u otra manera, todas las municipalidades a determinados momentos, y ya que está tocando el caso de las municipalidades, ya reciben sus previsiones de la transferencia que van a recibir. Va a decir, del monto de recursos financieros que van a manejar. Porque en gran parte, la gran mayoría de municipalidades del país depende en un 80 o un 90% de las transferencias. Entonces, al tener las transferencias, el monto de las transferencias estimado, ya tienes una idea del presupuesto que vas a manejar. Vale decir, los ingresos que vas a manejar. Y al tener los ingresos que vas a manejar, por ende, vas a saber cuál es el límite de tus gastos. ¿De acuerdo? Por ahí, ya tenemos de todos los límites, o a grosso modo los estimados los ingresos de cada municipalidad. Veamos los gastos. Los gastos los determinas en función también, en principio, del aparato que manejas. Gastos corrientes, mantenimiento de las calles, los gastos de operación y mantenimiento de personal que manejas. ¿De acuerdo? Y el tope, que vendría a ser el remanente o el saldo, vendría a ser el destinado a gastos de inversión.
Entonces, las municipalidades ya tienen las previsiones que se las da el propio MEF en función de las transferencias. Ahora, hay municipalidades evidentemente que tienen más recursos, no solamente las transferencias, sobre todo las municipalidades de la capital, ¿no? Pero ellos ya determinan su presupuesto no solamente en base a las previsiones de transferencias, sino también de los propios recursos que presuntamente van a captar. Por eso lo tienen que fundamentar. Captar de forma directa, ¿no? Los impuestos que maneja cada municipalidad. ¿De acuerdo? Un ratito, amigo, ha preguntado antes. Perdón. La distribución interna de esos ingresos, para el momento de su gasto, ¿no? Ya. Las municipalidades lo determinan ellos mismos, ¿cierto? Claro. Pero algunas veces me dicen tal cosa solamente porque como común solamente se puede esta cosa, a un porcentaje, etc. Así es. Pero digamos, salvando eso, la distribución interna de cuánto va gasto corriente, Claro. cuánto va capital, ahí no se mete en medio. no te olvides, pero también muchas de las transferencias están amarradas también a condicionantes. No, tienen límites, condicionantes, pero evidentemente cada municipalidad es autónoma para aprobar sus presupuestos. Pero obviamente, voy a repetirte, ese es un eufemismo, ¿no? Porque al fin y al cabo quien determina los ingresos de cada municipalidad en buena cuenta es el gobierno nacional, a través de las transferencias. Oye, amigo, dime. Tengo entendido yo que los presupuestos los asignan sobre tu historia. ¿Perdón? Tengo entendido que los presupuestos se asignan sobre tu historia y lo que has ejecutado. Ya, ¿está bien? Pedí mayor presupuesto de lo que no has ejecutado. Corrígeme si te falta. Ya. Sí y no. En principio, las transferencias, en buena cuenta, también se terminan en gran parte también por lo histórico, pero también hay una forma de asignar, por ejemplo, el Fondo Común, ¿no? Que va en función de la población, en fin, ¿no? Generalmente tú cuando haces tus previsiones presupuestales tradicionales te basas en lo histórico. Las municipalidades no están adoptando, por ejemplo, el criterio del presupuesto por resultados, no tienen la obligación legal. Entonces siguen presupuestando en base a lo que han hecho el año pasado. Pero ahora las entidades públicas del gobierno nacional sí están en obligación, como los gobiernos regionales, de hacer presupuestos por resultados. Es decir, medir lo que necesita la población, ¿no? Actualmente, o en este caso lo que se prevé para el próximo año, y en función de eso armar su presupuesto. Pero tomando como base las previsiones, debo repetir, del MEF, que ya están predeterminadas. Oye, está interesante las preguntas. Bueno, entonces, como correlato, como síntesis a este cuadro, decimos que el presupuesto público sigue todavía concentrado en gastos corrientes, pero en los últimos años se ha liberado un poco más hacia gastos de capital lo que hemos dejado de pagar por servicio de la deuda. ¿De acuerdo? Entonces ha habido una ligera mejora, no significativa, pero ligera mejora, y que avisora una tendencia que podría ayudar a equilibrar mejor el presupuesto. Cuando hablamos de equilibrar mejor, significa que debe haber una mayor paridad entre los gastos, digamos, de capital y los gastos corrientes, sobre todo, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los grupos genéricos de gasto, vale decir cómo se distribuye el gasto del presupuesto, el presupuesto público, por grupos genéricos de gasto. Cuando hablamos de grupos genéricos de gasto, acá están varios rubros, entre ellos reservas de contingencia, que son los recursos que en buena cuenta se deben de prever, utilizar ante cualquier catástrofe, por ejemplo, que pueda ocurrir en el país. Reserva de contingencia, por eso se llama contingencia. Los gastos destinados a personal y obligaciones sociales, que es un rubro sumamente importante, pensiones y otras prestaciones, las compras de bienes y servicios, las donaciones y transferencias, adquisiciones de activos no financieros son los gastos de capital, sino que desde el punto de vista técnico presupuestal se denomina adquisición de activos no financieros. Pero en esencia son los gastos de inversión, los proyectos de inversión. Adquisición de activos financieros sí son gastos de capital, pero mayormente vinculados a compra de valores, por ejemplo, adquisición de activos financieros. Un activo financiero es un valor, por ejemplo, una acción, un bono, un activo financiero. Un activo no financiero es una inversión productiva o real, ¿no? Una carretera, ¿no? Construcción de una carretera, un proyecto público de inversión, un gasto o una adquisición de activos no financieros. Y acá está el servicio de la deuda y otros gastos menudos. Bueno, miramos acá el presupuesto también, ¿no? Y vemos de que personal y obligaciones sociales
es el rubro más importante. Perdón, adquisición de activos no financieros, ligeramente supera a personal y obligaciones sociales. Ese es en el año 2013, en el año actual. Gasto de capital ha superado ligeramente a personal y obligaciones sociales. Cosa diferente a los años anteriores, fíjense. Porque antes el rubro más importante era gastos de personal. Eso es una buena noticia. El presupuesto está mejor equilibrado en gastos de grupos genéricos hacia el gasto, voy a repetir, vinculado a gastos de capital. Pero mirándolo, por si acaso, desde el punto de vista individual, ¿no? O grupo genérico de gastos. Acá están confundidos los gastos corrientes con los gastos de capital. Gastos corrientes, personal y obligaciones sociales, la propia reserva de contingencia que se divide en gastos corrientes y gastos de capital, pensiones, gastos corrientes, bienes y servicios, gastos corrientes. Donaciones y transferencias pueden ser o gasto de capital o gastos corrientes. Adquisición de activos no financieros o financieros son gastos de capital. Servicio de la deuda y esos dos tipos de gastos. Dijimos, en términos generales, si agrupamos todos los tipos de gastos corrientes y los no corrientes o gastos de capital, los gastos corrientes son los que tienen más peso. Pero si hablamos de forma individual, vamos a ver que el grupo genérico de gastos de mayor importancia en el año 2013 es adquisición de activos no financieros, con cerca de 24, o un poco más del 24%. Y ha superado en este año a personal y obligaciones sociales. Eso también es importante. ¿Perdón? Sí, al menos en esta data es la primera vez. En esta data. Y en el anterior también, o sea, no solamente en estos últimos años, anteriormente también. Eso es verdad. ¿Podría precisar por favor nuevamente qué cosa es la adquisición de activos no financieros? Adquisición de activos no financieros son las inversiones económicas o productivas. Vale decir, lo que se destina a crear, ampliar capacidad de producción de bienes o de servicios públicos. Lo que hablaron, una carretera, la construcción de una carretera, una obra de saneamiento básico, todo tipo de proyectos son adquisición de activos no financieros. Cuando los recursos públicos van destinados a comprar bonos, son financieros. Cuando no van a comprar bonos, en este caso destinados a inversiones productivas. La adquisición de bonos o valores son inversiones financieras. Las inversiones económicas o productivas son las que se utilizan para la actividad real, ¿no? Propiamente dicha. Perdón, una pregunta. En la deuda pública, está deuda pública extranjera y deuda pública local. Sí. Ahí entiendo que, por ejemplo, el tema de pago de obligaciones de sentencias judiciales, laudos arbitrales, ¿cansa ahí o no? Pago de obligaciones, claro, en este caso la que se tiene que dar, el Estado que tiene que pagar a personas naturales o jurídicas domiciliadas acá o no, sí. Ahí va. Claro, ese es el servicio de deuda, que ahí estamos hablando de las amortizaciones o los intereses, ¿no? Perdón, un ratito. Me estás hablando penalidades que en este caso el Estado tiene, ¿no? No penalidades, no, o sea, una sentencia que obliga al Estado a pagar 10 millones de dólares a una empresa y el sentencia el Estado no paga. No, esto de acá no está en el servicio de deuda. En este caso podríamos hablar de, puede ser que esté en el rubro de otros gastos, ¿ok? Está bien, ya lo he mencionado mejor. No, ni hablar, ahí estamos hablando solamente del servicio de deuda de lo que se debe. Ahora, pues si por una sentencia judicial sale que hay una deuda, ahí sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver el presupuesto por fuente de financiamiento, de acuerdo a las fuentes convencionales del presupuesto. En este caso, las fuentes convencionales son los recursos ordinarios que mayormente se derivan de los impuestos, ¿no? Directos o indirectos que maneja el gobierno nacional, recursos ordinarios. Recursos directamente recaudados, que son los que manejan están directamente direccionados, los que manejan mayormente las municipalidades, ¿no? A cabal, que manejan las municipalidades.
recursos por operaciones oficiales de crédito, vale decir, los créditos que concertan las entidades públicas, las donaciones y transferencias, la donación que es una transferencia de un título gratuito, ¿no? Y la transferencia propiamente dicha. Y los recursos determinados, que son los que se derivan mayormente de, si mal no recuerdo, recursos determinados de Fondo Común, recursos determinados. Cano, sobrecano, regalías, rentas de adorno, recursos determinados. De acuerdo. Miremos cómo la torta en cuanto al presupuesto, de acuerdo a su fuente de financiamiento, ha cambiado ahora, ¿no? En principio, los recursos ordinarios han crecido de importancia, su importancia en el último año, cerca del 69%. Y eso, en buena cuenta, se explica porque el boom que ha venido y sigue yendo todavía la economía del país descansa casualmente en las actividades económicas, que los recursos descansan en los impuestos directos e indirectos que está grabando el Estado peruano, ¿no? Por las actividades extractivas y en general, actividad económica. Recursos directamente recaudados, su peso ligeramente ha bajado, ¿no? Pero en términos absolutos crece, ¿no? En términos absolutos, valores monetarios. El peso de crédito ha bajado, es una barbaridad, o sea, muy poco nos endeudamos, comparativamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ha bajado a 2.73% en el presupuesto actual, significativamente más bajo que los años anteriores, solamente se asemeja en algo al año 2009. Y recursos determinados, que también ha crecido, al menos comparativamente a los años anteriores, ¿no? Pero todavía está ligeramente más bajo al año 2009. Te voy a repetirlo, mayormente lo que explica el presupuesto, mayormente son los recursos ordinarios, vinculados a los impuestos directos o indirectos que maneja el gobierno nacional, ¿no? Que sigue teniendo el mayor peso dentro del presupuesto general de la República. Eso es importante también resaltar. Y también otra cosa importante que ha perdido peso, y eso es bueno para las finanzas públicas, el endeudamiento, que ha perdido peso. Antes el presupuesto público concentraba llegó casos en el grado del 20% los recursos por endeudamiento, 20% de ellos. Y ahora ha bajado una barbaridad. ¿Se acuerdan? El gran peso sobre todo de la deuda externa, ¿no? Deuda pública externa. Pues hasta ahí el tema del presupuesto. Después que del descanso, vamos a abordar el tema de la inversión pública, amigos.